Y dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, de la siguiente manera. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice así. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Yo quiero invitarle a una oración, para que levante una oración a Dios, para que le pida al Señor que hable a su vida, a su corazón, que hoy reciba aliento, perdón y todo lo que el Señor quiera derramar sobre su vida para su bendición. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cada hombre y cada mujer que están acá presentes, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres quien gobierna los cielos y la tierra, Señor. Y, Señor, danos la gracia, abre nuestros ojos para que este pueblo te pueda ver en esa magnitud, Señor, como el Dios Todopoderoso, Señor. Como el Dios que, a pesar de ser el Dios Todopoderoso, has venido a buscarnos a través de tu Hijo Jesús, Señor. Y yo pido, Señor, que sea tu presencia, Dios mío, obrando en cada corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Obra, Dios mío, que seas tú trayendo comprensión espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra incómoda y es la palabra vergüenza. Y la palabra vergüenza, dice el diccionario, que habla de un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. O es también el sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Y quiero compartirles en esta mañana acerca del gozo que desvanece la vergüenza. Y estamos compartiendo acerca de una historia de una linda pareja. Era una pareja de ancianos que venían de una buena familia. Eran descendientes de sacerdotes, descendiente de Aarón, el sacerdote escogido por Dios, hermano de Moisés. Y dice que eran justos delante de Dios, pero no tenían hijos. No tenían hijos y ya eran de edad avanzada. Y bueno, posiblemente en este tiempo algunas parejas decidan no tener hijos. Otros dicen, no, pues si no podemos tener hijos, ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Y es un asunto de cada cual en la forma en que vemos la vida. Pero la forma en que vemos el mundo, la cultura, afecta nuestra forma de ver la vida, el mundo, nuestra creencia, nuestra fe. Y en el tiempo de este par de ancianos no era tan sencillo, no era tan fácil decir, no podemos tener hijos y ya. No, ese no era el asunto ahí. Porque dentro del contexto de los israelitas, específicamente, y también de aquel tiempo, el tener herederos era un asunto muy importante, muy importante. Y el no poderlos tener era causa de sospecha, era causa de que la gente
los miraran, bueno, ¿qué pasa ahí? Que hay algo raro que ocurre, no tienen hijos, ¿será que están bajo maldición? ¿Será que acometieron un pecado por ahí oculto? ¿Qué será lo que ocurre? Que a pesar de buscar agradar a Dios, que a pesar de ser descendientes de los que han heredado de las promesas de Dios, de los padres que heredaron las promesas de Dios, ellos no tenían la bendición, no podían manifestar esa bendición delante de su pueblo. Y posiblemente esa no sea la causa suya. Posiblemente la lucha suya, lo que le produce vergüenza no sea ese. Pero ¿cuántas cosas en nuestra vida pueden producir vergüenza? ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes, no todo es tan ideal como deseamos? ¿Cuántas veces hemos querido tener X o Y cosa, pero no la tenemos? Y eso produce frustración. Y delante de los hombres, a veces produce vergüenza. Porque hay un señalamiento allí de qué ocurrirá con ese que no hay bendición ahí. Y yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, era un joven muy apasionado. Cuando entregué mi vida al Señor, había una pasión enorme. Yo bajaba a la iglesia todos los días. Y hasta 2 veces al día, y caminaba una buena distancia por ahí de 2 kilómetros. Todos los días había oración, ahí estaba yo. Y yo dije en mi corazón, voy a servir al Señor. Tenía mucha pasión, pero poca orientación en cuanto cómo administrar muchas otras áreas de mi vida. Pero yo estaba obsesionado con querer servir al Señor. Y pasaban los días, y llegaron a pasar los meses, y llegaron a pasar los años, y yo seguía ahí fiel, caminando allí. Pero mis contemporáneos avanzaban en sus carreras universitarias, conseguían empleo, tenían X o Y cosa, y yo como que en las mismas. Tanto que alguien que me interesaba sentimentalmente en algún momento me dijo, ay, usted tanto tiempo en las mismas. Y eso fue un momento frustrante para mi vida, fue una carga, porque ¿qué pasa? Yo estoy buscando de Dios, estoy metido, le he rendido todo, y parece que todo sigue igual. Sí, Dios ha sido bueno conmigo y muchas cosas, pero en muchas áreas parece que en mi vida hubiera esterilidad. Y no sé si sea el caso tuyo en alguna área, donde marchamos, caminamos y parece que en una área hubiera esterilidad, que una área produce vergüenza delante de los hombres, y por qué no también un área que produce vergüenza delante de Dios. El Proverbio 13:12 dice de la siguiente manera: la esperanza frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es árbol de vida. Pero lo interesante de esta pareja es que eran ya ancianos, llevaban un buen recorrido caminando con Dios. Y el testimonio de ellos es que eran agradables delante de Dios. Una pareja que eran intachables, rectos delante de Dios. Y uno en la vida, siendo aún cristiano, puede tener cosas que le afligen. Porque ¿quién dijo que por ser creyente no tenemos cosas que decimos, Señor, ¿cuándo? Una madre que está esperando, un padre que está esperando la conversión de unos hijos.
Alguien que está esperando un milagro X o Y, una respuesta de parte de Dios que transforme su vida, el poder ejercer una profesión, el poder prosperar en su vida económica, en tantas cosas en que anhelamos una respuesta de parte de Dios. Y podemos sentir dolor por pérdidas, por muchas cosas, pero lo que no nos podemos permitir es tener amargura. Una cosa es sentir dolor por algo y otra cosa es sentir amargura. Porque el dolor, a pesar del dolor, podemos decir, Señor, siento dolor, pero camino contigo, tú sigues siendo el Dios, tú sigues siendo mi Padre, tú sigues siendo mi Señor. Yo sigo caminando contigo a pesar de. Pero la amargura es un sentimiento dañino, escondido, un resentimiento contra alguien, contra algo. Y muchas veces contra Dios mismo. Si tú eres Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Y por qué si eres Dios, por qué permites esto? ¿Y por qué no me has dado aquello otro? Y un amargado no es alguien que sea grato delante de Dios. Podemos sentir dolor, pero podemos caminar con fidelidad delante del Señor. Porque Él sigue siendo el Señor de los cielos y la tierra. Y Él siempre siempre el Señor ha hablado con verdad y nos ha hecho entender que en ese mundo hay momentos difíciles, en ese mundo tenemos que luchar con la aflicción. Pero es mucho mejor luchar con una aflicción de la mano del Señor que sin Él. Lo otro que tenemos que entender en medio de dificultades, de momentos de dolor o de causas que pueden producir vergüenza, es entender el carácter de Dios. Entender el carácter de Dios es primordial. Y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, se da cuenta que Lucas muestra a Dios como el Dios que se manifiesta a los pobres, que se manifiesta a los afligidos, que se manifiesta a los necesitados. Usted ve constantemente esas historias de Lucas, ya que hay una pareja con una necesidad grande, una pareja fiel. Y parece una historia como muy conocida de la Biblia. Si usted ha leído la Escritura, es muy difícil no leer este pasaje y pensar y que se nos venga a la mente Sara, la esposa de Abraham, la mujer de la promesa, y sin embargo era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, hijo de Abraham, tenía la promesa de que por medio de su descendencia iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, y era estéril. Raquel era estéril. La madre de Sansón. Y una de las historias que me parecen más hermosas de la Biblia es la historia de Ana, una mujer que se mantenía afligida porque no podía tener hijos. Y su esposo con el deseo de consolarla decía, mamita, pero no me ves a mí, no me ves, ¿qué más quieres si me tenés a mí? Pero para ella eso no era suficiente, porque para ella dentro el anhelo como mujer y dentro de su sociedad, el que la vieran, el no poder tener hijos era causa de juicios, posiblemente de burla, porque tenía una adversaria que le hacía la vida imposible. Y llegó hasta el punto que Ana le dijo a Dios, ¿sabe qué, Señor? Llega allí en el lugar del Señor, allí en la casa del Señor, y dice, y empieza a orar en voz baja. Tanto que el sacerdote la tomó como si fuera una borracha. Porque ¿quién conoce la aflicción del corazón sino uno mismo y Dios? Y el clamor de Ana fue, Señor, si me das un hijo.
Si quitas este dolor, yo te lo ofrezco. Escuche, si me das un hijo, yo te lo doy. Ni siquiera, no lo voy a retener para mí, yo te lo doy. Y Ana fue escuchada. Y uno lo puede ver que aún Dios habla acerca de su pueblo, de un pueblo que tiene dolores de parto, pero no logra dar a luz. Tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpen en canciones y grita de júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor, una promesa de Isaías. Una promesa para un pueblo que es llamado a dar fruto, a traer vida, pero parece que no logra darlo. Y entender el carácter de Dios es muy importante, porque si usted no lo conoce, puede hablar lo que no es de Dios. Piense solamente en la imagen. Dios dice al pueblo, un pueblo esclavo en Egipto, los voy a hacer libres, los voy a sacar con mano poderosa de Egipto. Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y claro, piensa en el pueblo, un pueblo oprimido por otro. ¡Qué gran noticia! Y sin embargo salen, Dios los saca con mano poderosa, Dios les muestra, les revela su carácter a través de los 10 mandamientos, de un Dios justo, de misericordia, que ama la justicia, que aborrece la injusticia. Pero los sacó a un desierto. Piensa el pensamiento, como así, no íbamos por una tierra de leche y miel. ¿Y por qué terminamos en un desierto? Y cuando usted no entiende el carácter de Dios, puede juzgar a la ligera. Porque a veces parece que lo que Dios nos dice, las promesas de Dios, todas las circunstancias, parecerían ¿qué? Contrarias. Y es ahí donde usted tiene que ser firme en lo que es el carácter de Dios. Dios es un Dios que se manifiesta a los pobres, es un Dios que se manifiesta a los necesitados, es un Dios que se manifiesta a aquellos que tienen gran necesidad. Ese es nuestro Dios. La Escritura constantemente habla de los pobres. Dios es el Dios de los pobres. Y Dios tiene una respuesta para ellos. Pero la pregunta es, ¿qué es un pobre según la Biblia? Un pobre según la Biblia, claro, muchas veces, literalmente, alguien que no tiene los recursos económicos suficientes. Pero pobres en la Biblia son las personas de bajo estatus social o marginados sociales. Son personas que tienen una necesidad grande que no pueden suplir por sí solos. Y entonces, usted en la Escritura ve como a gente que no necesariamente están mal económicamente, pero que tienen una necesidad tan profunda que van delante de Dios como un pobre, como un necesitado. Usted ve a un Zaqueo con mucho dinero, pero con una necesidad tan grande que monta un árbol porque quiere ver a Jesús. Usted ve a David diciendo, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Así que la respuesta, siempre el pobre va a tener respuestas. Pero el pobre, el que tiene ese anhelo de Dios, que sabe que solamente Dios puede saciar, porque podemos ser pobres económicamente y no ver la pobreza de nuestro corazón y vivir solamente para sobrevivir y vivir en pro de la necesidad económica que aflige, sí, claro que sí. Muchas cosas afligen, claro que sí.
Pero hay una necesidad grande en el corazón del ser humano que solamente Dios puede saciar. Hay una frase que se le atribuyen a un escritor muy famoso llamado Oscar Wilde. Discúlpeme mi pronunciación de inglés, no sé inglés. Pero él decía, si verdaderamente lo dijo, él dice, solo hay dos tragedias en la vida. Una es conseguir lo que uno quiere. Y la otra, disculpen, una es no conseguir lo que uno quiere. Dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo que uno quiere. Y la otra es conseguirlo. Porque para este hombre no había satisfacción alguna. Era un hombre entregado completamente al placer. Porque hay una necesidad mucho más grande. Solo alguien puede quitar el peso de la vergüenza, el peso de la insignificancia del ser humano. Y es importante que esas personas que sienten ese deseo esperen cada día, que se apoyen no en las circunstancias sino en el carácter de Dios. Tú dices, Señor, las circunstancias parecen al revés, pero tú dices que tú eres un Dios misericordioso, que tú no rechazas al corazón contrito, humillado, que el que se acerca a ti, tú te acercas a él. Tú dices, Señor, que si clamamos a ti, que si buscamos, que si llamamos, tú contestas, tú abres, que tú estás a la puerta allí siempre dispuesto, pero que se necesitan corazones que reconozcan su gran necesidad y que reconozcan que esa respuesta viene de lo alto, porque Dios es bueno. La necesidad de ver no solamente desde la perspectiva de los hombres, sino poder ver desde la perspectiva de Dios, porque al fin y al cabo Dios normalmente hace mucho más de lo que nosotros podemos entender. Solo piensa en la imagen. Y vuelva ahí a Lucas 1:8 y dice, un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Y le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar al santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Y en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Les describo un poquito el contexto. Piense, dicen los comentaristas que los sacerdotes que oficiaban allí en el templo eran más o menos 18,000 o 20,000. Que en el año a un sacerdote le tocaba prestar servicio por ahí 2 semanas. Pero posiblemente solamente una vez en la vida tenían la posibilidad de entrar al lugar santo a ofrecer incienso. Y de un momento a otro, en medio de su cotidianidad, en medio de su fidelidad cada día, llega la noticia: te toca servir. Luego echan suertes. Zacarías, te toca ofrecerle el incienso. Y en la Escritura el incienso representa la oración del pueblo de Dios. Y está todo el pueblo orando afuera. Entra el sacerdote Zacarías allí. Es en un lugar, en un cuarto, ofreciendo incienso, él solo. Y de un momento a otro tiene la posibilidad de acercarse a ese lugar que representa allí la presencia de Dios. Claro, él tenía que levantar oración por el pueblo. Pero déjenme especular un poquito. Porque dice que se le apareció un ángel, el ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. Yo no sé si posiblemente allí este sacerdote aprovechó el momento para abrir su corazón delante de Dios y Señor, ¿qué ha pasado, Señor? Hemos caminado contigo.
Hemos buscado hacer lo que te agrada. Hemos vivido para ti. ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Por qué has permitido que vivamos tanto tiempo en vergüenza? Y aparece un ángel. ¿Se imagina el susto? Uno solo y que le aparezca un fulano ahí al lado. No tengas miedo, Zacarías. Claro, no tengas miedo. Pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo una necesidad particular y un clamor particular se convierte en una respuesta no solamente para una necesidad particular, sino para la necesidad de muchos? Porque Dios responde mucho más allá de lo que nosotros podamos entender o comprender. Mientras nosotros estamos pensando, clamando a Dios por una necesidad particular y somos intensos, constantes, Dios está preparando el escenario para una respuesta mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y la respuesta que trae es que van a ser Juan el Bautista, el que los profetas habían dicho a tiempo atrás: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Así que el que iba a nacer no iba a ser cualquiera, iba a nacer un hombre. Dios les está dando un hombre de Dios profetizado para que preparara el camino del Señor, para que cuando Jesús compartiera el evangelio, ya la gente hubiera, su corazón ya estuviera hablando. Y para recibir una respuesta no solamente para quitar la vergüenza de ellos, sino para quitar la vergüenza de muchos que no pueden acercarse a Dios con confianza, que les cuesta levantar una oración a Dios porque su pecado les acusa. Y puedan acercarse en el nombre de Jesús y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mi pecado, quita mi vergüenza, quita mi dolor, mi oprobio. Dice un comentarista, Darrell Book, que a veces los obstáculos no son callejones sin salida, sino nuevos giros en el camino. En el sector que vivo había un hombre, y este hombre se mantenía semidesnudo, y uno lo tomaba como loco. Cuando yo lo veía, me era difícil no pensar en el endemoniado gadareno. Y humanamente uno decía: ¿qué le puede hacer con este fulano? Y después no lo volví a ver, hasta que me llegaron noticias y me dijeron: fulano se mantiene bien vestido, se mantiene bien organizado, porque su anciana madre no dejó de clamar por él. Puede inclinar su rostro por un momento. Yo no sé con qué camine usted, pero en esta mañana solamente le puedo decir que Dios transforma.
que Dios aún puede usar nuestros momentos, nuestras luchas para glorificarse. Pero sin importar las circunstancias, permanezca fiel al Señor, y si ha obrado mal, si ha errado, pídale perdón hoy. Recuerde hoy que sin importar las circunstancias, no olvide el carácter de Dios, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. No olvide que Él prometió que no serían avergonzados los que confían en Él, que sus rostros iban a resplandecer. No dude del carácter de Dios. No dude de su justicia, de su misericordia, de su bondad. Recuerde que una cosa es como vemos nosotros los seres humanos. Nosotros solamente vemos el escenario a corta vista, pero Dios está viendo todo el escenario. Dios está viendo todo, toda la película está allí delante de Él. Poco sabemos nosotros de ellos. No sabemos cómo va a responder Dios tu oración, pero no dejes de orar. No sé cómo Dios va a actuar, pero no dejes de ser fiel. No sé cómo responder a Dios a tu mucha oración. Porque mientras nosotros estamos pensando en algo particular, Dios posiblemente no solamente está pensando en tu respuesta, sino en la respuesta de muchos a través de ti. Oh Padre Santo. Te alabo, Santo. Te alabo, Dios. Te alabo, Rey. Te alabo, Padre. Guíame, Espíritu. Oh, bendito Padre. Oh, Santo. Dios no solamente está pensando en ti, está pensando en cada una de aquellas personas que puede bendecir a través de tu fidelidad. A través de tu fidelidad en medio de las diferentes circunstancias. A través de tu fidelidad en medio de la vergüenza y muchas veces el oprobio. Pero no solamente hay bendición para ti. Hay bendición a través de ti para otros. Tu casa, tu familia. Y no sé quién más, pero con toda seguridad. Vale la pena. Vale la pena. No busques satisfacer tus deseos a tu manera.
aquellos anhelos que tienes, que has puesto delante de Dios, que aparentemente no han recibido respuestas. No busques satisfacerlos a tu manera. No busques dar respuesta a ellos sacrificando tu fidelidad al Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Te alabo y te bendigo este pueblo, esta iglesia. Quita toda vergüenza si alguno ha pecado contra ti, Señor. Que hoy haya perdón. Si hay algo que te impide acercarte delante de Dios, puedes decirle: Señor, perdóname. Si hay algo que te opaca delante de los hombres, dile: Señor, tú, Jesús, tú sufriste oprobio. Tú también sufriste oprobio y tú me fortaleces en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Te alabo y te bendigo, Dios. En el nombre de Jesús.